Bienvenidos, este es el programa Análisis, gracias a usted por su preferencia y compañía. Este día, estaremos hablando acerca de temas relacionados con coronavirus, algunos detalles de lo que está ocurriendo y está sucediendo. Vamos primero a hablar acerca de lo que se dio a conocer en torno a la habilitación de hospitales según las fases y la cantidad de personas contagiadas por coronavirus aquí en Jalisco. Detalles de cuáles son los hospitales que estarán trabajando, cómo estarán siendo habilitados y cómo estarán canalizando a las personas que estén contagiadas o enfermas por esta enfermedad. Vea usted la información. Y como parte del Plan Jalisco COVID, hoy presentamos el Plan de Reconversión y Escalamiento Jalisco. Con este plan, el gobierno de Jalisco va a aprovechar la infraestructura hospitalaria que tenemos en la entidad, reforzará la capacidad de respuesta gubernamental y brindará la atención a pacientes enfermos por la infección del nuevo virus SARS-CoV-2. Este plan de reconversión y escalamiento Jalisco adopta la modalidad de internamiento por cuidados progresivos e internamiento diferenciado. Es importante decir que en los estudios del mundo, 80% de las personas deberán de quedar en casa con un manejo de vigilancia a distancia sin necesidad de hospitalizarse. Establece también un modelo de adecuación y equipamiento de espacios hospitalarios a niveles de atención de acuerdo a la demanda esperada en cada unidad de salud y por supuesto también considera el papel de cada unidad en la identificación y manejo de pacientes con síntomas respiratorios. Es importante decir que para este plan se consideraron las 3 variables que inciden en las características y en la gravedad de esta pandemia. La primera es la virulencia del patógeno, que no es conocida con certeza. La segunda es la cantidad de personas susceptibles. Y la tercera es la capacidad instalada de los diversos componentes del sistema de salud para dar una respuesta asistencial. La eficiencia de este plan de reconversión va a depender de 3 factores esenciales. El primero, el que la población siga las recomendaciones para evitar la saturación en el área metropolitana de Guadalajara. El segundo es que el aislamiento voluntario de las personas es fundamental, principalmente en grupos vulnerables y en enfermos leves. Y el tercero, y muy importante, el compromiso que siempre se tiene en los trabajadores de la salud. La Red Hospitalaria de Salud Jalisco, en atención a los pacientes con el COVID-19, estarán integrados por el Hospital General de Occidente y su adjunto, el Hospital Geriátrico, los hospitales civiles de Guadalajara, el Fray Antonio Alcalde y el Juan y Menchaca, los 10 hospitales regionales y el Hospital Comunitario de Colotlán. Es importante decir que cada hospital de la red cuenta en primera instancia con una área destinada a la estabilización y hospitalización de estancia breve para después hacer una referencia de los pacientes según los diferentes escenarios que estaremos comentando. Importante decir que la distribución geográfica de las unidades hospitalarias tendrá mucha importancia debido a que a esta red hospitalaria se generará y se garantizará el acceso de los servicios de salud para todas y todos los jaliscienses, considerando que el 40% de la población que va a padecer COVID vive en el interior del estado. Bueno, la proyección de casos esperados en 2 diferentes escenarios, básicamente si la tasa de ataque fuera de 0.2, nosotros estaríamos esperando que tuviéramos en el estado de Jalisco 16,819 casos. Si la tasa fuera más alta, es decir, 0.45, se esperarían alrededor de 37,000 casos. De esos, en caso de los 16,000, 13,456 serían leves, el 15% pensamos en un momento requerirían hospitalización y el 5% requerirían apoyo ventilatorio. En el caso de que esta tasa fuera del 0.45, pues esos son los números correspondientes. Es importante decir que al corte del 5 de abril, o sea, el día de ayer, la tasa de letalidad a nivel nacional estaba en el 4.3.
A ver, para que se entienda esta tabla. Hoy tenemos 123 casos en Jalisco, hasta el día de ayer, de manera oficial. Estos dos escenarios proyectan que podríamos llegar hasta 37,844 casos. Lo digo para entender lo que se puede venir para Jalisco si no actuamos como estamos pidiéndole a la gente que lo haga. Porque esa es la única manera en la que podemos llegar a escenarios menos complicados. Y lo que hay que entender, sin alertar y generar más que conciencia, porque no se trata de generar miedo, sino conciencia, es que la tasa de letalidad hoy es del 4.3%. Entonces, que cada quien, en el ejercicio de su responsabilidad, saque sus cuentas para entender a lo que se puede enfrentar Jalisco. Hemos dispuesto para esta primera etapa del escalonamiento hospitalario en unidades sectoriales, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE, como la Secretaría de Salud, el total de 958 camas distribuidas en los diferentes hospitales que ustedes ven ahí. El Hospital Regional 110 y la 46, que son los primeros hospitales que ha designado el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Valentín Gómez Farías en algunas áreas, y la Secretaría de Salud, el Hospital General de Occidente, y el Hospital Regional de Puerto Vallarta y el Hospital Civil Juan I. Menchaca. Esta primera fase llegaría hasta un total de 958 camas. La segunda etapa de este escalamiento, si fuera necesario, el general de zona 180 se añadiría la 14, Tepa y Lagos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros añadiríamos el Hospital Regional de Lagos con 60, sumando 362 camas, para un total en esta primera y segunda etapa de 1,320 camas. En una tercera etapa, si fuera necesario, se agregaría la 45, la 89, Tala, Ocotlán y Guzmán por parte del IMSS. La Secretaría de Salud añadiría el Hospital General de Occidente en el área de geriatría y se añadiría el Hospital Ángel Liaño, sumando 865 camas. La última etapa, la cuarta etapa del escalamiento hospitalario, sería ya incluir todas las camas del Hospital Fray Antonio Alcalde, de hospitales comunitarios y regionales, lo cual nos agregaría 976 camas más, para un total entre la primera, segunda, tercera y cuarta etapa de 3,161 camas en el sector. Esto es bien importante para que tengan el dato los medios. El total de camas que podemos tener habilitadas con este plan son 3,161 camas. Es una cantidad que nos parece muy importante. Confiamos en que no se vayan a necesitar, esperamos que no se vayan a necesitar, pero Jalisco ha tomado las medidas para tener esta capacidad de respuesta. Esta es hoy la capacidad de respuesta que tenemos en el Estado. A estas 3,161 camas que vendrían distribuidas así: 821 del IMSS, 117 del ISSSTE, 2,223 de la Secretaría de Salud, se agregan 125 del subsistema privado de salud, que ya están funcionales desde la primera etapa. Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratrín Jalisco. ¿Qué responde ante el llamado que hace el gobernador de Nayarit para que los jaliscienses no vayan a aquella entidad, tomando en cuenta que al parecer el fin de semana no hicieron caso y salieron de vacaciones? Que tiene razón el gobernador de Nayarit, que independientemente de si la gente que está presente allá es de Guadalajara o no, de donde sean, quienes estén hoy visitando lugares a vacacionar son unos irresponsables. Así de sencillo. Si son de Guadalajara o si vienen de otro lugar, quien no haya entendido el mensaje simple y sencillamente es un irresponsable. Comparto la visión del gobernador de Nayarit, entiendo las medidas que él tiene que tomar, nosotros estamos haciendo lo propio, no podemos obligar a alguien a que no vaya a algún lugar en este momento, y lo que queríamos o vamos a tratar es de, con voluntad y respaldo de los jaliscienses, evitar llegar a ese punto. Pero si la gente no entiende, me parece que estamos cometiendo un acto de irresponsabilidad brutal. El gobierno de Jalisco está reforzando las medidas que tomamos de control sanitario en distintos puntos de salida e ingreso de la ciudad, pero sí, evidentemente,
pues a quien no haya entendido el llamado y siga pensando que estamos de vacaciones, pues les digo lo mismo que dijo el gobernador: quien haga eso es un irresponsable. Aquí la situación es la siguiente. Aunque en muchos casos se dice que para mayo se va a relajar todo, llama la atención que en Jalisco estén habilitando hospitales para poder atender a personas que estén enfermas. Aquí es donde se mandan mensajes dobles, es donde se mandan mensajes que a veces no se entienden. Por un lado se dice que pronto estaremos saliendo de esta, y otro lado están diciendo que están habilitando hospitales, o que también el pico de mayor cantidad de enfermedad será a finales de mayo y principios de junio. Así es que no se entiende a veces el mensaje que manda el gobierno federal y el estatal. Ojalá que todo vaya bien y que haya mucho menos personas enfermas. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5. 98 canales más 5 megas de internet. Contrátalo ya al 78 237 36 o al 78 238 35. TV Cable Tepa. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Lo cierto es que el coronavirus sigue avanzando y afectando de diferentes aspectos y maneras la economía, la sociedad y también a los ciudadanos. Es que debemos tener mucho cuidado acerca de cómo evitar contagiarnos o enfermarnos, aunque se dice que la mayor parte de la población se enfermará, aunque no desarrollara síntomas graves. De todas maneras, el cuidado es esencial. Ve usted lo siguiente. El tema de la fase 2 fue tocado, así también como el riesgo de contagio y la importancia de la sana distancia. Y aquí quiero avanzar una idea, que es la siguiente. En este momento, que aún estamos en la fase 2, donde tenemos ya una transmisión más acelerada que en la fase 1, pero todavía menos acelerada que lo que se avecina en la fase 3, la probabilidad, el riesgo, el peligro de contraer la enfermedad todavía es relativamente bajo. Y es importante señalar esto porque la inquietud es qué tan peligroso es en este momento infectarse de COVID. La respuesta es todavía es bajo, va a ser mucho más alto en la fase 3. Y una inquietud que algunas personas nos han expresado es, entonces, ¿por qué en este momento tomamos estas medidas de cerrar los espacios públicos, cerrar los trabajos, cerrar las escuelas? Les recuerdo, lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto en algunas semanas próximas, donde vamos a tener la fase 3. Entonces, a veces la expectativa de las personas es, yo hago algo hoy para tener un resultado hoy. No es el caso con esta enfermedad. En este caso es, hoy tengo que actuar, y por eso decidimos desde el 23 de marzo iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia, que dura hasta el 30 de abril, porque lo que hagamos hoy, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo indispensable, lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3, que viene en un par de semanas aproximadamente. ¿Sí?
aproximadamente 2 o 3 semanas. Entonces, ahorita tenemos que mantener mucha disciplina, porque todavía no viene la fase más intensa de la enfermedad. Entonces, quedarnos hoy en la casa tiene el propósito de que mañana, cuando venga, bueno, no exactamente mañana, en 2 o 3 semanas, cuando tengamos una fase más intensa de transmisión, que va a ser la fase 3, tengamos menos contagios, tengamos menos personas enfermas, tengamos menos personas graves y que les podamos atender a todas. Entre los trabajos que están realizando es la vigilancia de diferentes tipos de virus. Una de las medidas muy útiles para saber si la enfermedad, la epidemia va aumentando y en qué velocidad va aumentando, es precisamente este porcentaje de positividad. ¿Qué quiere decir el porcentaje de positividad? De las personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y otros síntomas como la pérdida del olfato que me preguntaban ayer en la noche, estas personas se les hace la prueba de laboratorio, utilizando la muestra que se le toma de los líquidos de la nariz y la garganta. La prueba se manda, digamos, la muestra se manda al laboratorio y puede dar un resultado positivo o un resultado negativo respecto al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Pero en México tenemos una vigilancia más avanzada en la parte de los virus porque teníamos ya un sistema de vigilancia de influenza, en donde evaluamos 14 virus. COVID o SARS-CoV-2 fue el número 14. Antes de esta epidemia analizábamos 13 virus. Y puede ser que la persona que resulta negativa al nuevo coronavirus resulte positiva a alguno de los otros virus. Por ejemplo, influenza, todavía sigue activa la transmisión de influenza, ya va en franco declive, pero todavía tenemos cerca de 25 a 30% de las personas con los mismos síntomas de COVID que no son causados por el SARS-CoV-2, por el nuevo coronavirus, sino son causados por el virus influenza. Están tomando medidas para la mitigación y tratar de controlar la pandemia. Nuestra esperanza es que en la medida en que se cumplan las medidas de mitigación, y lo diremos todos los días, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, esta es la manera de controlar la epidemia. No perdamos de vista, es una enfermedad para la que no hay medicinas específicas, no hay vacunas. Entonces, la única manera de evitar los contagios es que estemos a sana distancia unos de otros. Eso no quiere decir salir a la calle y simplemente marcar mi distancia. Quiere decir, me quedo en casa la mayor parte del tiempo posible. Obviamente hay necesidades que cubrir, como salir por los alimentos, y entonces hay personas que en algún momento del día tienen que estar fuera de casa. Pero una medida útil es reducir el número de personas que están en la vía pública, en el espacio público. Esto incluye los mercados, las plazas, los supermercados, las tiendas de alimentos. Por ejemplo, una medida práctica que algunos supermercados por sí mismos han implementado, y me parece muy positivo, es que han restringido en forma de recomendación a una persona por familia la presencia en el supermercado. Entonces, lo deseable es que no vaya un grupo de familiares, que vaya una sola persona, y se turnan y se alternan. Y aquí se puede buscar, cuando es necesario, el apoyo entre vecinos, incluso personas no familiares, para reducir el número de personas en la vía pública. El tema de trabajar con lo que está al alcance para controlar situaciones de emergencia se tocó por parte del subsecretario Hugo López-Gatell. Entonces, cuando llega un evento como este, que es un evento inesperado, un evento de esta magnitud mundial, hay que trabajar con lo que hay y hay que hacer el mejor esfuerzo porque el sistema funcione, dadas sus enormes limitaciones, incluyendo también la limitación que implica la enorme desigualdad social, en donde, lo hemos dicho y es conocido, está perfectamente documentado, la mitad de la población mexicana vive literalmente al día, y eso implica retos por el tipo de medidas de prevención y control que se tienen que ejecutar. En el tema de la mala alimentación, es un aspecto que se dice puede afectar a personas que se lleguen a contagiar de COVID-19. Reiteramos, desafortunadamente, México tiene una ventaja, que es su juventud,
pero tiene una gran desventaja, que es la enorme prevalencia de enfermedades crónicas, metabólicas, asociadas a la mala alimentación por décadas. Y hemos dejado muy en claro que la mala alimentación, este es un tema que comentábamos antes de COVID, se relacionó con la iniciativa de los etiquetados frontales para los alimentos industrializados, precisamente como una de las medidas más costo efectivas para combatir el problema de obesidad, sobrepeso y diabetes. Entonces sí, ese es uno de los elementos que más nos va a pesar, porque va a contribuir muchísimo respecto a otros países a la existencia de casos fatales. Quedarse en casa es una de las campañas que están implementando y se pidió se mantenga distancia entre personas. Se dio a conocer cuándo sería el tiempo aproximado en que podría iniciar la fase 3. Hemos dicho una y otra vez, y lo debe tener muy claro la población, cuando insistimos, quédate en casa hoy, no mañana, hoy, quédate en casa desde el 23 de marzo y hasta el 30 de abril, es precisamente porque hoy tenemos la oportunidad de disminuir la cantidad de casos. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna, y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3. La epidemia no se ha acabado y, como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Entonces, hoy existe la oportunidad, si usted que nos escucha, piense en un ser querido, piense en alguien cercano, cercana, piense en sí mismo, piense en alguien que no conoce, piense en alguien que podría enfermar si usted no hace lo suficiente para disminuir el riesgo, no de usted, sino de todos. Cada uno de nosotros está contribuyendo en la medida en que se mantenga aislado, en la medida en que se lave las manos continuamente, en la medida en que proteja su estornudo tapándose con el antebrazo, en la medida en que si desarrolla síntomas se queda con mayor razón en casa y se queda lejos de todos los que están a su alrededor. Deseablemente puede ponerse un cubrebocas para disminuir los contagios. Entonces sí, no hay duda, lo he dicho todos los días prácticamente, la epidemia, la parte más intensa de la epidemia todavía no ha llegado. En las estimaciones precisamente matemáticas hemos calculado que a finales de abril, prácticamente en la primera semana de mayo, es donde vamos a tener la mayor transmisión. Bueno, y a pesar de todo lo que se está diciendo, a pesar de todo lo que se está haciendo, bueno, el avance del coronavirus continúa y bueno, ya tienen un modelo matemático para determinar cuál va a ser este avance, hasta dónde va a alcanzar y a quiénes estará afectando. Así es que hay que tener mucho cuidado, esto no es para bajar la guardia, al contrario, tenemos que estar al pendiente para evitar cualquier situación y cualquier riesgo que tengamos. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5. 98 canales más 5 megas de internet. Contrátalo ya al 78 237 36 o al 78 238 35. TV Cable Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Y regresamos al programa Análisis. Vamos ahora a tocar el tema acerca de la importancia de quedarse en casa. Es un mensaje el cual se ha dado constantemente de diferentes maneras y diferentes formas. Se dice que hasta el momento el avance de esta enfermedad o este contagio ha sido menor a nivel México debido a que en muchos estados y muchos lugares prohibieron la salida de las personas y por lógica, entre menos personas están en la calle, menos personas van a estar enfermas. Por eso a veces no se entiende
que digan que a partir de mayo se relajará todo y que ya todo estará regresando a la normalidad. Entonces, como que dices, te vas a quedar en casa para evitar contagiar personas, pero en mayo ya saldremos todos como si se fuera a acabar en abril el contagio del coronavirus 19 o va a continuar. Es un tema en el cual aún hay mensajes contrarios. Vea usted. En ese sentido, la población de repente empieza a sentir restricción de su espacio de vida cotidiana. No debemos temer, esto es parte del plan, esto es parte de las intervenciones de sana distancia, en las que, como hemos dicho, somos partes importantes todas y todos quienes vivimos en este país. Este es un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. Creo que debemos sentirnos muy satisfechos de tener esta sociedad tan participativa, tan consciente. Es estimulante ver iniciativas ciudadanas de comunicación, de quédate en tu casa. Hoy me di cuenta que surgió una red COVID-19, es una iniciativa ciudadana análoga a la que operó durante el terremoto de hace unos pocos años, de 2017, de solidaridad ciudadana, que facilita información, recursos, está vigilando el bienestar de unos con otros. Y queremos ver, y hemos visto muestras del interés común atendido en forma común para protegernos unos y otros en este sentido. Vamos ahora con otro tema que es acerca de qué pasaría si cuando se despide una persona por el descanso que decretaron de emergencia nacional por el COVID-19, si lo despiden de su trabajo. Vea usted lo que pasa. El Consejo de Salubridad General, el 30 de marzo, declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor para poder confrontar la epidemia de coronavirus, el COVID-19. Esta medida es muy importante porque lo que permite es hacer acciones de mitigación comunitaria que están centradas en la idea de que las personas no se congreguen, no se transporten y podamos reducir la cantidad y la velocidad de contagios. Estas medidas implican la suspensión temporal de todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado durante un mes, del 30 de marzo y hasta el 30 de abril, y la medida se debe poner en práctica de manera masiva. Hemos venido trabajando de manera muy coordinada con la Secretaría de Salud en el entendido en que estamos en un momento clave y por ello sabemos claramente que esta etapa será difícil, sobre todo para aquellos comercios, para aquellos pequeños negocios y para las trabajadoras y trabajadores que viven al día. Es un momento clave para que todos actuemos con la solidaridad máxima y también con el entendimiento mutuo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes. Siempre pensando que las y los trabajadores, el salario es el sustento que tienen para ellos y para sus familias. Ponemos a disposición también estos números, primero de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y también de la Secretaría del Trabajo, para poder orientar y también que sean espacios de concertación. Sabemos de antemano que para las empresas o negocios pequeños puede ser una carga importante en términos financieros, porque también no van a tener ganancias durante el periodo en que se suspenden las actividades laborales. Pero hay que estar conscientes que tenemos que estar unidos. Esta es una medida que nos beneficia a todos y a todas. Todas y todos tenemos riesgo de contagio. Y en la medida en que tengamos este acto de solidaridad, de unidad de propósito, vamos a lograr mitigar la epidemia, tener menos casos, menos contagios y disminuir el riesgo de la población en general. Así que estamos convencidos que siempre hemos salido adelante y que esta no va a ser la excepción. Ojalá que pronto salgamos de esto del coronavirus, aunque también no hay que descuidar otras enfermedades como la influenza, el dengue y otros daños que se pueden causar a la salud. Gracias por su atención al programa Análisis. Hasta pronto.